están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa aquí en la 92.1 FM, absolutamente en vivo y en directo, con un tremendo panel de día miércoles para conversar de actualidad política. Está con nosotros como cada día el doctor Acosta. ¿Cómo está, doctor? Muy, pero muy bien, muy contento de estar acá en la radio, 13 horas con 6 minutos. Y usted además compartirá conmigo la alegría de tener de forma presencial a lo más grande de la región de Valparaíso, don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Muchas gracias por estar acá. Encantado de estar acá, querido Jorge, querido Tomás Vicente, a todos que nos escuchan, siempre especialmente a los de la región de Valparaíso, que en la parte costa de la región nos escuchan en la 92.5 y hacia el interior, en San Felipe Los Andes, en la 102.3. Saludos a todos ellos. La vista. Y especialmente, no, en la memoria, Vicente. En la memoria. Saludos especialmente a quienes lo están pasando mal. Ayer y hoy día han habido algunos incendios, sobre todo hacia la región interior. Pero también en Viña Urbano vi que había algo. Efectivamente, pero... Fue con Quilpué. Así es, pero menos graves naturalmente que los del verano, pero hay ojalá que las autoridades reaccionen de mejor manera. Vicente Martínez, concejal electo del Partido Republicano en Santiago, bienvenido a Nuevas Voces. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar nuevamente este miércoles con este gran panel. Y también un abrazo a la gente de la Florida que no la está pasando bien. El incendio ha calado, como se dice. Ayer entiendo que hubieron de nuevo 2 focos que se pudieron aplacar, pero aún así se necesita mucha ayuda, así que un gran abrazo a la gente de la Florida. Y yo me sumo también a las condolencias de la familia de este joven asesinado aquí al lado, en Providencia, con Lyon, a las 3 de la mañana, vilmente. Un par de asesinos le dispararon por la espalda y terminaron asesinando a un joven en la madrugada de hoy. Lamentable lo que ha sucedido y también lamentable la situación de la delincuencia. La verdad que hay un video que está dando vueltas que es realmente horroroso. Solamente enviarle las condolencias a la familia y que ojalá de una vez y por todas podamos terminar con estos hechos de violencia, porque hay algunos que creen que van disminuyendo los asesinatos. Me tocó una discusión ayer con Rodrigo Rettig en Sin Filtro. Sostenía que estaba fantástico todo lo de la delincuencia, están bajando los homicidios. Una indolencia, pero... Y es realmente impactante. Rodrigo Rettig ya es de película el nivel de desconexión y además tiene esa cosa tan patética de creerse como intelectual de la idea del liberalismo. Y un nivel de victimismo, por un par de encontrones, que violencia física, que Pancho Aragón es un riesgo para la democracia, porque alguien le plantea las cosas a la cara y tienen un... Pero por favor. Oye, tenemos 2 grandes temas de conversación, uno para el primer bloque, otro para el segundo bloque. El primer tema de conversación, querido amigo, es que ayer en una audiencia de revisión de las medidas cautelares, Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú, que estaba en el centro de la polémica por las investigaciones que existen durante su administración, investigaciones judiciales respecto a una serie de eventuales delitos durante su investigación, se le decretó prisión preventiva y ayer pasó su primera noche en prisión preventiva, ni más ni menos, en el penal femenino de San Miguel. Se despidió ahí, se mostraba en pantalla de su marido Joaquín Lavín León, diputado también, que entiendo que se le suspendió la militancia a la UDI, no sé si sigue siendo... No, él renunció a la UDI. Y ahora la Fiscalía salía en noticias también que iba a pedir su desafuero para poder proceder a formalizarlo. Es decir, tenemos una pareja investigada penalmente. Es bien importante conversar, porque muchas veces nos dicen, oye, ustedes solo hablan de los casos de corrupción que afectan a la izquierda. Por supuesto que no, el caso de Katy Barriga es igualmente impresentable y esperemos que se aplique todo el rigor de la ley, y vale la pena hacer una reflexión de fondo respecto a figuras como la de Katy Barriga, que muchas veces invadieron las listas electorales de partidos políticos tradicionales y que lamentablemente han dejado mucho que desear. Juan Pablo Rodríguez. Yo creo que eso es lo primero, Tomás, y la reflexión general antes de lo de la prisión preventiva. Katy Barriga en algún minuto tuvo un sustento político, hubo un sector político que decidió llevarla como alcaldesa de una comuna muy relevante como Maipú, y muchos a los pocos meses de una gestión relativamente popular la proclamaban prácticamente como candidata presidencial. Así es. Era la Thatcher chilena. Era una cuestión real, y eso, en primer lugar, un llamado a la prudencia y a la diligencia, ¿no?, por parte de la política en general respecto a quienes elegimos como nuestros representantes, y también a que ciertas cuestiones, que cuando dice hoy un alcalde que lo está haciendo bien acá, un poquito también más de seriedad vemos hoy día. También un alcalde que lo hace un par de meses bien y qué sé yo, que candidato presidencial para arriba, candidato presidencial para abajo. Yo creo que ahí hay
ejercicio de reflexión, pero que la derecha tiene que hacer, en particular respecto a quienes pone o decide llevar en posiciones de poder. Luego, en su ejercicio como alcaldesa, yo creo que acá todas las señales son las correctas cuando tienen que ver con castigar el mal uso de los recursos públicos. Y en el caso de cuando fue alcaldesa, lamentablemente su mal ejercicio también, y viendo el sector político hacia adentro, permite después que cualquier tipo de ejercicio municipal o de administración municipal parezca como el mejor político de la historia, ¿no? Como en el caso de Duano. O sea, no solamente hay un error al llevarla y eventualmente posicionarla, sino que eso permite que después administraciones municipales que puedan ser normales parezcan que son las más espectaculares de la vida. Y respecto de la prisión preventiva, lo que hemos conocido ayer, lo que hemos conocido hoy día, yo no soy una persona buena para hacer leña del árbol caído. Reconozco que probablemente emocionalmente su familia, ella, Joaquín Lavín y quienes la quieren, están pasando un momento difícil, pero yo creo que todas las decisiones que vayan en la línea de castigar el mal uso de los recursos públicos, eventualmente casos de corrupción y que no existan dobles varas, son buenas. Más aún si en este caso ella misma ha desaprovechado ciertas oportunidades que se le han dado, como al momento del arresto domiciliario, hacer cuestiones que están, por ejemplo, al filo de la pornografía, lo que resulta un insulto hacia la opinión pública, y además pareciera ser también falsear determinados instrumentos que permitieron que, informes psicológicos que permitieron que ella no esté antes en prisión preventiva. Así que a priori, mirándolo desde fuera, sin conocer la carpeta, me parece que es una decisión correcta. Les quiero leer simplemente para contextualizar los cargos que la Fiscalía está investigando. Son fundamentalmente dos: fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Hay dos cosas que son interesantes, porque en su minuto, cuando partió esta polémica, mucha gente dice y sigue sosteniendo, y que puede ser, no sabemos qué va a resolver finalmente la malversación de en lo penal. Muchos decían, oye, aquí lo que puede haber es una administración desleal. No, una administración pésima, pero que no es delito. O sea, puede que se haya gastado la plata muy mal, puede que los peluches, digamos, y los muñecos que compraba y el show que hacía era improcedente, era incorrecto, pero que no configurara un tipo penal. Bueno, cuando uno ve que la cuestión ya camina a fraude al fisco y a falsificación de instrumento público, que eso ya es un delito de otra naturaleza, sigue siendo en los marcos de la función de alcaldesa, pero no tiene que ver con el gasto, sino que con los documentos que uno firma o que hace pasar por firmado y por autorizado. La verdad es que pareciera ser que el noveno juzgado de garantía de Santiago encontró que habían ciertos antecedentes que justificaran algo tan gravoso como la prisión preventiva, que es una cautelar tremendamente intensa. Vicente Martínez. Yo creo que la imagen de Katy Barriga yéndose a prisión preventiva es una imagen fuerte pero positiva. Yo creo que a la ciudadanía le hace bien y está con ganas de ver que la gente que incumple, la gente que comete ilegalidades, la gente que no respeta la ley, termine en la cárcel y básicamente reciba su justa condena. Sin hacer, por supuesto, leña al árbol caído. A mí me parece que es una historia lamentable. Yo no la conozco a ella, pero me parece que es bueno que se empiece, por lo menos se le empiece a transmitir a la ciudadanía que cuando se cometan delitos, cuando se manotea al Estado, cuando se saque la plata a donde no debe, la gente pague las consecuencias y empecemos a vencer de una vez por todas ese manto de impunidad que quizás es muy difícil para la política, y que la política, por supuesto, que lo tiene a los ojos de la ciudadanía. Lo segundo, también yo creo que acá hay una irresponsabilidad muy grande de los partidos políticos. Acá hubo efectivamente un partido político que la puso ahí, que le dio esa posición de poder, y que hoy día en retrospectiva podemos ver que eso es ambición. Es la ambición de tener una alcaldía por ganarla, pero con un candidato que no cumplía los estándares que debería haber cumplido para estar en ese cargo. Yo creo que la política tiene que aprender de eso. ¿Quién cree que Katy Barriga llegó ahí porque coincidía con el pensamiento que tenía el partido político que la puso? Yo creo que no. Yo creo que básicamente se hizo lo mismo que ahora proponían para la unidad antes de la elección, ¿no? Esto es, oye, el que va mejor en la encuesta que vaya candidato. Bueno, nosotros repetimos una y otra vez, la encuesta es un tema, es importante que sea competitivo el candidato, pero lo más relevante es que sea una persona no solo proba, sino que también cumpla con defender y seguir las ideas que propone el proyecto político que le está promoviendo. Y esto es lo que hoy día vemos que en Maipú no se cumplió. Y déjame poner un punto nomás extra, que me molesta mucho la imagen de que ahora es justamente integrantes de la UDI los que van a
a felicitar, a ver como un estandarte al mismo Tomás Bobanovich, que es un personaje que se creó al alero de la responsabilidad del propio partido que puso a Katy Barriga en Maipú. Entonces a mí me parece que andar creando o andar utilizando comunas para llevar a candidatos que solo por su fama, por su performance, por sus excentricidades va a ganar una elección, pero que no va a dar ninguna confianza ni va a cumplir ningún estándar de probidad, es una irresponsabilidad que los partidos políticos no se pueden seguir permitiendo. Y aparte aquí, por supuesto que tiene que haber algo, o sea, Katy Barriga llegó ahí también por estar casada con quien estaba. O sea, Joaquín Lavín Jr. me imagino que tenía alguna influencia en el partido. Y eso lamentablemente es algo que se sigue repitiendo, como nosotros vimos en los casos de Valdivia, por ejemplo, en esta elección de alcalde, en los casos como Concepción. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que decirle una vez más a la política que el nepotismo no va. El nepotismo ya tiene que pasar de moda y tenemos que pasar a que los mejores vayan a la elección y que el tema de la probidad y que defiendan las ideas que propone un proyecto político sean una parte relevante para esa elección. Doctor Acosta. En la mañana escuchaba a Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, donde explicaba, digamos, para no expertos, para no abogados, de manera muy clara por qué se había sucedido lo que vimos el día de ayer en la tarde. Y habían algunos aspectos muy relevantes. En primer lugar, decía que no era malversación de caudales públicos, ¿cierto? Lo que justificaba la prisión preventiva de Katy Martorell. Es decir, no hay una mala utilización de los recursos y gastarlos en algo que no estaban dispuestos, ¿cierto?, para ser gastados. Ni tampoco que ella se haya llevado la plata para la casa. Pero sí había una cosa tanto más grave como el fraude al fisco y la falsificación de instrumento público, porque utilizó tácticas, según lo que sostiene la parte acusadora, para ocultar información tanto al Consejo Municipal, a los concejales que tienen el deber de fiscalizar al alcalde, como lo va a hacer en algunos días más Vicente Martínez, como concejal de Santiago, y también a la Contraloría. Es decir, actuó deliberadamente de mala fe para ocultar una deuda y para decirle a los concejales que tenían que aumentar el presupuesto más allá de lo real. De eso es lo que estamos hablando. Segundo, sostuvo que la causa o dentro de las causas por las cuales se pidió prisión preventiva es porque estos delitos son equivalentes a otras situaciones en las cuales también está involucrado el Consejo de Defensa del Estado y ha pedido prisión preventiva, como por ejemplo el caso de Daniel Jadwe, que se pidió la prisión preventiva, porque evidentemente a mí me surgía la duda, decía, bueno, una de las razones por las cuales se decía que Daniel Jadwe salía de la prisión preventiva es porque ya no podía volver a cometer el delito, que era, ¿cierto?, la administración desleal, el fraude al fisco y todas las otras cosas que se le acusan también a Daniel Jadwe, siendo alcalde de Recoleta, y habiendo él perdido el cargo de alcalde, entonces podía irse para la casa. Aquí fue al revés, estuvo en la casa y ahora era prisión preventiva. Bueno, el tema era que el Consejo de Defensa del Estado sostenía que a igualdad de delitos pedía la misma norma, ¿cierto? La misma cautelar, ¿ya? Y lo tercero, que también es relevante, que decía que quien había pedido primero la prisión preventiva no había sido el alcalde de Maipú, no había sido la municipalidad de Maipú, sino que había sido el propio Consejo de Defensa del Estado, pero que esa decisión por parte del tribunal no había sido evaluada en la primera instancia. Es decir, primero se formalizó a Katy Barriga y se decidió su arresto domiciliario, y luego de eso se ingresa la petición del Consejo de Defensa del Estado, y luego de la petición del Consejo de Defensa del Estado la del municipio, para que se pudiera hacer la prisión preventiva. Y recién ahora, por lo que explicaba, por la técnica jurídica, que yo no tenía idea, se hace esa revisión de esta solicitud y por eso se accede a que vaya a prisión preventiva. Y por último, y esto es muy importante, decía que esta petición no tenía que ver con el hecho de que estuviera trabajando, ¿cierto?, en una plataforma para adultos mostrando contenido de alto índole sexual, sino que independientemente de lo que ella, independientemente de la forma en la que generara recursos,
se iba a pedir, ¿cierto?, que se requisaran los ingresos por si es que el día de mañana se demostraba, ¿cierto?, los hechos de los cuales era inculpada, para que de alguna manera se pudiera resarcir la deuda que se le generó al municipio de Maipú. Lo digo, ¿por qué? Porque ya que están tanta gente de la izquierda hablando de los aprovechamientos políticos, cuando uno hace una crítica, también es bueno que quede claro cuál fue el rol del municipio, cuál fue el rol del alcalde Bodanovich y cuál fue el rol del Consejo de Defensa del Estado, que tiene que estar por sobre las defensas del gobierno, sino que tiene que defender los intereses de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Juan Pablo Rodríguez, antes de irnos a la pausa. Yo soy un firme promotor del proceso de descentralización en Chile. Creo que Chile es un país extremadamente centralista y se hace muy necesario que los problemas en Chile se resuelvan más cerca de donde ocurren, que quien conoce el problema, los alcaldes, las autoridades locales, tengan más atribuciones, herramientas, recursos para resolver el problema. Lamentablemente, casos como este, casos como el caso Fundaciones a nivel de gobierno regional y otros alcaldes corruptos están echando al saco el proceso de descentralización de Chile. Nosotros tenemos un problema institucional severo y que tiene que ver con que efectivamente tenemos que avanzar en descentralización, pero para que esa descentralización sea responsable se requiere pasar nuestros municipios, que hoy día institucionalmente permiten todo lo que acaba de describir bien el doctor Jorge Acosta, a ser municipios del siglo XXI, transparentes, eficientes, que la gente que haga mal la pega se pueda sacar, firmes contra la corrupción, que sean una pecera, que todo se pueda ver, que dejen de ser cajas negras, pagadores de favores políticos. Es muy importante que ese proceso de descentralización que muchos empujamos se asocie a responsabilidad, transparencia, accountability, normas anticorrupción y que permita que efectivamente los problemas en Chile se puedan resolver no desde Santiago, desde las 3 comunas más típicas de Santiago, sino que más cerca donde ocurren los problemas, pero casos como este de corrupción, más los problemas institucionales que nosotros tenemos, hacen que lamentablemente ese proceso hoy día esté puesto en entredicho. Vamos a la primera pausa comercial. Estamos con Vicente Martínez, Juan Pablo Rodríguez, el doctor Acosta, conversando aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a leer a la vuelta de la pausa a todos los que nos están escribiendo por el chat en directo en YouTube, a todos los que le van poniendo me gusta a esta conversación. Breve pausa comercial. Es una gran noticia. Y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Quédese ahí. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y siempre en compañía del doctor Acosta. Saludamos a Rodrigo Graverte, Iván Andrés Ayala, a Rodrigo Codocedo, a Luis Pérez, a Juan Zapata, a Gloria Salzara, a 100% Music Lover, a Silvia Yancamila, a Adolfo Peters, por supuesto, también a Víctor Levical, Leonardo Silva, también nos escribe Javier, nos escribe también desde distintas partes de Chile, desde Bilbao, nos escribe también María del Pilar Figueroa, Héctor Basaletti, Renato Navarro desde Coronel, Manuel Lascano, nos escribe Teofastro, Juan Carlos Díaz, Yampoli, nos escribe Igor, nos escriben tantas personas, Bernardo Vara, Soledad Caro, Chichi Vergara, Raúl Fajardo desde Suecia, Alejandro Romero, Cristian Román y tantos otros que nos escriben desde distintas partes del país. Les agradecemos por supuesto su sintonía, su cariño, sus comentarios y los invitamos a ponerle me gusta para... Hoy día vamos a llegar a un récord, queridos amigos. Queremos superar al menos los 150 me gusta durante este bloque, así que los que nos están escuchando, póngale me gusta ahí abajito el doctor Acosta. Se ahí pone el me gusta donde está el dedito, póngale me gusta y así vamos llegando cada día más personas y por supuesto el doctor Acosta va a saludar a los que hacen posible este programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Y Radio Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros queridos auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Tenemos un tema bien interesante. Ustedes saben que las elecciones dejan triunfadores, como el caso, por ejemplo, de Vicente Martínez, pero también derrotados, como es el caso de Emilia Ríos, actual alcaldesa de Ñuñoa, y Iracy Hasler, actual alcaldesa de Santiago. Emilia Ríos renunció a la alcaldía de Ñuñoa. ¿Para qué? Porque como le habíamos contado, queridos amigos, este viernes vence el plazo para renunciar de los que son autoridades
que quieran ser candidatos al Congreso el próximo año, en 2025. Y también vence el plazo de aquellos militantes que, militando en un partido, quieran ser candidatos el próximo año por otro partido. Porque si no, les aplica la ley antidisco. Entonces hay muchos haciendo cálculos si de aquí al viernes alcanzan o no alcanzan a conversar a ver si los van a llevar o si no los van a llevar. Renunció Emilia Ríos y Biobío informa que Iracy Hasler tomaría la misma decisión. Dejaría la municipalidad, el sillón edilicio de la Municipalidad de Santiago, para competir al Congreso el próximo año. Nos encantaría que hubiese una noticia similar en Viña del Mar, pero Macarena Ripamonti sigue como alcaldesa. Así es. Y en el caso de Valparaíso, el Frente Amplio también sigue al cargo de la comuna. ¿Qué te parece que dos figuras como Emilia Ríos, que se había propuesto para el gabinete, parece que todavía no funcionó, porque ahora está mirando en el Congreso? No hubo agua en esa piscina. Porque no hubo cambio de gabinete, dicho sea de paso. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, estas decisiones, estas renuncias, pensando ya en la parlamentaria probablemente del 2025? Oye, Viña no, pero manifestación de lo mismo Jorge Sharp. Así es. Un alcalde de vergüenza que destruyó Valparaíso, hoy día anuncia muy suelto de cuerpo su candidatura senatorial, ¿no? A falta de ambición senatorial y quizá con un intermedio presidencial. Yo creo que esto habla, o una manifestación más, querido Tomás, de la crisis de nuestra política. Nuestra política tiene una crisis, una dimensión de esa crisis es institucional. Desde Bachelet II y los cambios del sistema político produjeron cambios que han hecho que nuestro país se haga ingobernable, se generen incentivos incorrectos y que hoy día la política no esté funcionando bien, esa sala de máquinas de la que tanto se habla respecto de cómo nosotros encontramos respuesta a nuestros problemas públicos. Esa es una dimensión de nuestra crisis política, sí, es verdad. Pero hay otra dimensión, a mi juicio, que es moral de nuestra crisis política, y una parte de esa dimensión moral tiene que ver con creer que uno puede ejercer cualquier cargo sin tener las competencias, sin tener la validación de experiencias vitales, no solamente profesionales, que te permitan hacer como lo que se te ponga por delante en la medida que eso represente una cuota de poder. Pienso en el propio presidente de la República, cuando Gabriel Boric a los 36 años dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo puedo ser presidente de Chile. Puedo ser presidente de Chile. Para mí eso es manifestación de corrupción. De decir, mire, yo puedo ser presidente de Chile sin tener las experiencias vitales para eso. Pienso en la propia candidatura eventual del señor Bodanovich. Hubo un ejercicio municipal y ya candidato a la presidencia. Muchos dicen que así como Bodanovich, la propia Macarena Ripamonti. Y que alcaldes que hicieron tan mal la pega, como Hasler, como Ríos, como Charles, a falta de que nos sacaron, mira, ¿sabe que ahora me voy al Congreso? Y voy a ir desde el Congreso a definir cuáles son las leyes para Chile. Me habla de no solamente una incomprensión de lo que es la realidad, sino que, en último término, una parte moral de nuestra crisis política que urge cambiar. Y la buena noticia de esto es que la última palabra siempre la tienen las personas, la tiene el pueblo como cuerpo electoral organizado, y yo espero que en las elecciones parlamentarias, cuando los habitantes de Valparaíso, los habitantes de Santiago tengan que votar, tengan en cuenta estas malas administraciones comunales, porque representaron ideas que van a promover en el Congreso, que son las ideas que han llevado a Chile a un estado muy lamentable de decadencia. Vicente Martínez. Que se vaya Iracy Hasler de Santiago siempre es bueno, aunque sea casi relevante que sea esta semanita, que no le queda nada, pero siempre es bueno y da un placer sacarla a la alcaldía, sacarla del poder con el cual tanto daño le ha hecho a nuestra comuna. Sí, es que eso es muy importante, porque los comunistas, y en especial la administración de Iracy Hasler, ha logrado hacerse del poder para destruir Santiago Centro, para destruir la capital de nuestro país, para destruir sus barrios, para abandonar a su gente, para promover la delincuencia, el narcotráfico, para dejar que la incivilidad se tome los barrios. Y me parece que en eso, en la próxima gestión de la cual me toca ser parte como concejal, lo tenemos que cambiar y lo tenemos que combatir. Ahora, yo creo que aquí la señal es una. Esta gente, a pesar de lo que le ha dicho a través de las votaciones los chilenos, que no los quieren de alcaldes, que no querían su proyecto refundacional, que no querían tenerlo en el poder, bueno, ellos van a seguir insistiendo. Porque, y aquí no hay que olvidar la frase de Gabriel, como le gusta decirle a sus partidarios, al Mesías Gabriel, el pueblo, quizá vamos más rápido que el pueblo. Ellos siguen creyendo lo mismo y ahora van a ir a poner sus nefastas ideas, sus nefastas administraciones al servicio del Congreso, a ir a buscar el espacio poder, porque no van a parar. Y en eso, solo dos mensajes: nosotros
desde esta vereda tenemos que hacer todo para combatirlo. Y segundo, pedirle a la gente que no se olvide. Cuando Emilia Ríos, cuando Iracy Hasler aparezcan en las papeletas, no se olvide de sus nefastas gestiones, no se olvide de sus volteretas, no se olvide de las mentiras que día a día han hecho y que, por lo demás, es posible que salgan muchas más. Y en eso yo le dejo el mensaje a Sebastián Sichel y a Mario Desbordes. Es importante que auditemos todas las gestiones de la izquierda que ha estado en el poder estos 4 años y que es muy probable que hayan hecho una mala administración de los recursos públicos. Y nosotros tenemos que enterarnos de eso y tenemos que perseguirlo. Solo termino con esto. Un saludo a mi mamá, que también es dueña de casa, como mi querida candidata Claudia Reyes en Los Lagos. Qué vergüenza esas declaraciones. Una vergüenza. La conversamos ayer claramente y también incluso salió hasta en Sin Filtro. O sea, Paz Suárez, que no es de la oposición, también hizo sus comentarios diciendo que era inaceptable y me alegra mucho que hayan sido con claridad también criticadas por José Antonio Kast. Oye, del tema que estamos hablando ahora, siempre hemos escuchado que cuando el Partido Comunista llega al poder, no lo suelta más. Y ese es uno de los grandes peligros. Y algunos dirán, bueno, que haya perdido la candidata Iracy Hasler demuestra que en realidad el Partido Comunista es un partido con vocación democrática, ¿eh? Y que perdió las elecciones y por lo tanto se va por la puerta ancha y por eso puede ir de candidata de nuevo. Pero no lo olviden, ¿eh? Cuando uno dice cuando el Partido Comunista llega al poder es cuando realmente se hace del poder, no del gobierno, no de una municipalidad, no simplemente del Ejecutivo, sino que de todo y cada uno de los espacios de poder, como por ejemplo ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Cuba, y ahí está absolutamente claro y retratado que ese es el modelo que quieren seguir y por eso es que hacen estos viajecitos cada cierto tiempo, ¿cierto? Ahora que fue ratificado como secretario general del Partido Comunista Carmona, que fue lo primero que hizo, viajó, ¿cierto?, a Cuba a presentar sus cartas credenciales al régimen y a la dictadura cubana. Entonces, ahora hay que darse cuenta de cuáles son las técnicas que utiliza el Partido Comunista para mantenerse de alguna manera en el poder. Haber perdido la alcaldía, pero mantener su espacio de poder. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Y lo conversaba con Vicente. Por ejemplo, inventaron una serie de comisiones al interior del Consejo Municipal. Comisión de Género, Comisión de Igualdad, Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica, puras patrañas que hay que desmantelar. Y no hay que comprarse, digamos, ese discurso, no, mira, la unidad, mantengámoslo, no, hay que desmantelarlo. Segundo, hay que tener una especial revisión, no solamente con la auditoría, que es el mínimo minimorum, que deberían hacer todos los alcaldes que vengan a la reelección, que hayan ganado la reelección o que vengan una nueva administración. Tiene que haber una auditoría para ver en qué se gastó la plata y cómo se gastó, para no encontrarnos después sorpresas como las de Maipú, sino que también los funcionarios. ¿Cuánto aumentó la dotación? ¿Cuánto aumentaron los sueldos? ¿Dónde fueron a parar muchos de los funcionarios que tenían altos cargos y que, sabiendo que iba a perder su alcaldesa, trataron de submarinearse en algún digamos, rincón de todo el aparataje estatal? Hay que tener mucha claridad de que van a haber operadores políticos del Partido Comunista metidos en el municipio de Santiago y probablemente en aquellos lugares también del Frente Amplio en el municipio de Ñuñoa. Y alguien podrá decir, no, pero ¿qué estás diciendo, doctor Acosta? Bueno, pero si el mejor ejemplo está en el caso Fundaciones, pues. Está en Íñigo Errejón, que ahora ha caído en desgracia, pero que les dijo, tienen que de alguna manera, cuando pierdan las elecciones, agarrarse del Estado, ya sea a través de fundaciones o a través de la orgánica estatal. Y por último, que también es súper relevante, yo creo que es bueno que Iracy Hasler vaya a competir. Es muy bueno. Y que también es bueno que vaya Emilia Ríos. Es muy bueno. Sobre todo en un distrito como Santiago, para que la gente tenga alternativa. Y si llega a pasar lo que yo creo, que ellas van a seguir representando al gobierno fracasado que tenemos, el resultado va a hablar por sí mismo. Así como hoy día hay una abrumadora mayoría de la oposición, espero que el año que viene eso también se ratifique en las elecciones en el Parlamento y en el Ejecutivo. Oye, si alguien tiene dudas de cuáles son las ideas, los proyectos que Hasler, que Sharp, que Ríos y que tantos otros más van a defender en el eventual Congreso Nacional del próximo año, es cosa de revisar la propuesta de la Convención Constitucional, claro, que Chile rechazó por un 62%, y son esas mismas ideas las que van a ir a defender ya no en una mala gestión municipal, sino que a través de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Alcaldía constituyente, decía Iracy Hasler cuando ganó la venta. Hablando del Distrito 10, a mí los vecinos me han dicho varias veces, el doctor Acosta debería postularse al Distrito 10. ¿Vamos a tener esa candidatura, don Jorge? Mi corazón está hoy día
con los vecinos de Santiago y con Vicente Martínez, que acaba de tener una victoria extraordinaria en la comuna, como ex concejal de Santiago, por supuesto que sí. Lamentablemente se nos acabó el bloque, queridos amigos, porque tenemos una entrevista especial a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de otro tema que es bien importante para los que nos están escuchando, ni más ni menos que de pensiones, así que aprovechamos de agradecer y despedir a Juan Pablo Rodríguez y a Vicente Martínez por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces, y a todos los que le han puesto me gusta, ya vamos llegando a los 150 me gustas, que es la meta que nos habíamos propuesto. Así que todos los que están ahí, póngale me gusta, comente con nosotros, díganos desde dónde nos escribe, desde dónde nos escucha aquí en Nuevas Voces. Vamos a la última pausa comercial y volvemos a seguir conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y como les habíamos anunciado, vamos a conversar de dos temas especialmente interesantes que ustedes dirán, ¿qué tienen que ver? Vamos a hablar de la COP, la conferencia de las partes que se está desarrollando en estos días en Azerbaiyán, ni más ni menos, entre el 11 y el 22 de noviembre, y al mismo tiempo vamos a conversar de pensiones. ¿Qué tienen que ver? De eso y mucho más nos va a comentar y nos va a contar Yanina Cerón, subgerente de sostenibilidad de AFP Capital. Un gusto tenerte nuevamente, Yanina, aquí en Nuevas Voces. ¿Cómo estás? Yanina, no te escuchamos. Tú estás hablando porque te vemos con el video perfectamente, pero estás muteada, parece. A ver. Sí, lo típico que pasa en online. Uno no saca el mute. Así que... Bienvenida, Yanina. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes, Jorge y Tomás. Oye, un gusto estar aquí nuevamente conversando con ustedes. Para nosotros también. ¿Dispara usted, disparo yo, doctora Costa? Bueno, justamente quería que nos contara un poquito de esto, porque nosotros sabemos de la COP, ¿cierto? Sobre todo, bueno, acordamos de la COP que se iba a hacer acá, el 2019, que no se hizo en Madrid, y después siguieron sucesivamente realizándose estas conferencias de las partes, eso significa COP, y entre el 11 y el 22 de noviembre se va a desarrollar en Azerbaiyán, y por eso queríamos saber, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los ahorros, ¿cierto?, que se administran en los fondos de pensiones de todos los chilenos? Mira, es súper interesante el link que uno puede hacer, y para eso primero les tengo que dar un poco de contexto. Efectivamente ahora se está desarrollando la COP29, y una de las COP relevantes a la fecha ha sido la COP21, que fue el 2016, y en esta COP lo que se firmó es un acuerdo de París, que se ha escuchado también respecto de él, que habla de que la temperatura del planeta al 2050 no tiene que superar el 1.5 grados respecto a la época preindustrial. Y Chile adhiere a ese compromiso, ¿sí? Firma, es parte y tiene acciones concretas al respecto en reducción de emisiones de CO2. Eso se baja, en particular, una ley marco de cambio climático que tiene metas de carbono neutralidad en 2050, y en particular el Ministerio de Hacienda y el de Desarrollo Social y Familia articulan que esto suceda en sus distintas intervenciones. Ahora, ¿qué significa esto? Hay un marco general mundial que los países se pusieron de acuerdo, Chile adhiere a esto, y hay un marco que a nosotros nos facilita y nos dice de esta manera funcionamos. A través de estos organismos locales, como los ministerios que señalé, eso impacta en AFP Capital, que es una empresa que es inversionista institucional, que por lo tanto invierte en otros, ¿sí? Y al mismo tiempo, como empresa, también impacta que yo sea una empresa sostenible. Entonces, ese es el link que tienen estos temas. Ahora, dentro de los fondos de pensiones o de los ahorros de las personas, nosotros siempre tenemos la máxima de maximizar esos ahorros, de que se multipliquen en el tiempo y creen mejores pensiones. Pero en el día a día uno tiene que estar chequeando qué están haciendo las empresas, cómo lo están haciendo, cómo están cumpliendo estas propias metas, y no solo ambientales. Recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad no solo es ambiental, sino que también es social. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Y por lo tanto, para nosotros desde el portafolio es un tema súper relevante. Antes hablaba de solamente que las empresas hacían responsabilidad social, pero hoy en día se tienen que preocupar de otros temas, sus comunidades en donde están insertos, el impacto ambiental que tienen, el crecimiento económico de esas compañías, tienen que tener una mirada mucho más integral y también más desafiante. Y ahí, por lo tanto, estamos nosotros insertos. Yanina, te hago una pregunta, porque muchas veces en el debate público se plantea la idea de que la sostenibilidad o la protección al medio ambiente es un poco a costa del crecimiento económico, ¿no? Y muchos rebaten eso y dicen, no, perfectamente pueden ser dos objetivos que van de la mano. Y alguien podría preguntarse lo mismo desde el punto de vista de las utilidades o la rentabilidad
de las inversiones. ¿Va de la mano una inversión lo más rentable posible con que sea lo más sostenible posible la empresa en la que estoy invirtiendo? ¿Cómo el mercado ha ido también adaptando para que esos objetivos puedan cumplirse complementariamente y no se tenga que optar por uno en vez del otro? ¿Cómo lo hacen ustedes para revisar efectivamente? Bueno, yo invierto en una empresa que puede generar rentabilidad para mis cotizantes, pero que también está cumpliendo una serie de estándares de sostenibilidad, de protección de las comunidades, en fin, que hace que para AFP Capital sea interesante y atractivo invertir ahí. Sí, bueno, nosotros como AFP tenemos 5 multifondos. Estos 5 multifondos tienen riesgos y retornos. En la mirada de retorno está este tema de maximizar la rentabilidad y por lo tanto cumplir con el deber que nos obliga la ley, nuestro mandato social. Tenemos que maximizar y lograr las mejores pensiones. Pero desde la mirada de riesgo también hay que mirar qué es lo que está pasando y cómo las empresas o instituciones en las que invertimos se hacen parte de esto. Entonces el día, y podría pasar, y ha pasado, han pasado catástrofes climáticas en Chile últimamente, y si estas empresas no han estado preparadas y han advertido estos riesgos que son potenciales, pero que pueden pasar y por lo tanto tienes que incorporarlo en tu gestión como en compañía, te puede pasar que el valor de la acción impacte o que tu grupo de interés se molesten, hay una demanda colectiva, incluso te pidan salir del país. Entonces, hay varias cosas que han estado pasando que demuestran que si tú no tienes esta mirada de gestión de riesgos, de una mirada de factores ASG que se llaman hoy en día, que es ambiental, social y de gobierno corporativo, claro, eso podría impactar en el valor de la acción. Y además recordemos que cuando estamos insertos en los fondos de pensión, en esta mirada de pensión, no hablamos de ahora. Estamos hablando de 40 años de inversión. Por lo tanto, no es solo considerar el riesgo actual de lo que está pasando, sino los riesgos futuros. Entonces, si el planeta se sobrecalienta más de 1.5, ¿qué va a pasar? ¿Lo tenemos incorporado en esta mirada y en esta gestión que estamos haciendo hoy en día? Ese es al final el rol y la otra responsabilidad que tenemos, dar rentabilidad y seguridad a los fondos. Estamos conversando con Yanina Cerón, subgerente de sostenibilidad de AFP Capital, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo se hace la bajada práctica? Es decir, ¿cómo se hace esto tangible en una AFP y específicamente en una AFP como AFP Capital? Mira, justo la semana pasada tuvimos la segunda versión de la Semana de la Sostenibilidad. Nosotros tenemos un plan estratégico, de hecho, tú conversas con cualquier otra persona de área de sostenibilidad, cualquier compañía, y siempre el desafío es cómo se logra la sostenibilidad, esto en la radio, en distintos lados, cómo esto se incorpora en el día a día de que yo hago sostenibilidad. Y para eso hacemos una semana en que invitamos y convocamos a todos los colaboradores a todo lo largo de Chile, incluido Isla Paz cuando tenemos una sucursal, y conversamos. Y de hecho también participan nuestros aliados. Hemos invitado a Margarita Bucci, la directora ejecutiva de Pacto Global en Chile. Hemos invitado a otros aliados con los que nosotros trabajamos como Diario Sustentable, etcétera, para que sean parte de estas conversaciones. Y en particular destaco lo que comentó Renzo Ercelli, nuestro CEO de la compañía, que es los dos grandes focos. Yo ya les mencioné uno, que es el foco social. Claro. O sea, nosotros estamos, y muy acorde a la pregunta que me hacían, estamos para multiplicar los ahorros de nuestros afiliados y pensionados actuales y futuros, ¿sí? Ese es el primer máximo. Por lo tanto, eso se tiene que cumplir, y tener esta mirada de riesgo también es relevante. Y por el otro lado, también existir. Queremos existir, ojalá 50, 100 años, y por lo tanto la mirada financiera también es relevante. Uno a veces habla de sostenibilidad y piensa que no estamos hablando de la mirada económica. Eso también es relevante, las empresas tienen que existir. Y además porque también las empresas, si yo soy colaborador, yo soy millennial, hoy en día yo estoy en esta compañía, es porque para mí es relevante lo que se está haciendo. No sé si podría estar en una empresa que no esté haciendo esta mirada o hacer las cosas bien. Yanina, te hago una pregunta solo para ir cerrando a propósito de esto que tú bien comentabas. ¿Eh? Sí. ¿Cuál es tu visión? Porque efectivamente tú planteas, si una empresa no se pone al día con la sostenibilidad, es difícil que tenga futuro, ¿no? Que sea capaz de enfrentar lo que viene. ¿Cómo ha sido en el caso de AFP Capital el ir adaptándose a estos nuevos desafíos? Porque también, tú bien lo decías, pasamos por una etapa en que las empresas ya tenían que tener un rol social importante y se les empezó a exigir. Y hoy día ya también es con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, pero también con la protección de las comunidades y las nuevas generaciones. ¿Cómo es ese proceso de adaptación y cómo crees que las empresas en general se han ido acoplando a esta nueva realidad? ¿Cómo lo han visto ustedes en AFP Capital? Mira, siempre cuando se habla de sostenibilidad y todo lo que está pasando hoy en día es un camino. No es llegar de un día al otro, porque esto tiene un costo, ¿ya? De hecho, la COP actual está hablando mucho de financiamiento sostenible, cómo las iniciativas que hacen las compañías se financian, porque no es llegar y hacer, porque la inversión no se ve ahora, se ve en el largo plazo, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, uno cuando dice tengo la convicción de que esto es parte de mi gestión y que lo voy a incorporar, desde aquí en adelante empieza un camino. Y en ese camino vas aprendiendo, también te vas equivocando y vas aprendiendo cómo tienes que hacerlo de otra manera e ir incorporando estas miradas. Entonces, al final, la transición que hemos tenido es desde nuestro directorio, desde nuestro accionista, todo ha ido bajando a la escalabilidad o a la vista como local y específica de la multiplicación de los ahorros y qué tenemos que hacer para que esto pase y se haga de la mejor manera. Por lo tanto, sigue siendo un camino, seguimos con desafíos. Lo importante acá también es que el regulador nos está ayudando. Está sacando la CMF, varias normativas y temas que nos permiten hoy en día también que las empresas entreguen mayor información y sea mejor y más transparente también la gestión que ellos están haciendo. Entonces, como las dos cosas. Además, como empresa también tenemos que cumplir eso. O sea, nosotros medimos huella de carbono, trabajamos con nuestros proveedores, etcétera. Queremos agradecerle por esta conversación a Yanina Cerón, subgerente de sostenibilidad de AFP Capital, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Yanina. No, muchas gracias a ustedes nuevamente. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Yanina Cerón, entonces subgerente de sostenibilidad de AFP Capital, con quien estuvimos conversando de un desafío interesante que tienen las empresas, ¿no? Para los que creemos además en el rol de la empresa privada, suscribimos la idea de que la empresa no solo tiene que estar preocupada de generar rentabilidad para sus dueños, que dicho sea de paso, es un bien social en sí mismo, contra el socialismo campeante, que una empresa gane plata es un bien en sí mismo. Es un bien, por supuesto. Sino además que ojalá sean capaces también de hacerse cargo de sus comunidades, impactar en los lugares donde están trabajando y contribuir a que más personas vivan mejor en el futuro, precisamente gracias al trabajo de esa empresa. Se nos acabó el programa, doctora Costa, nos pusieron la música. Volando el tiempo, mañana tenemos un nuevo jueves de historia. Así es. Con el profesor Alejandro San Francisco, así que nos juntamos nuevamente a la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Viene Deportes en Agricultura, quédense en la 92.1 y que estén muy bien. Nos vemos, chao, chao.